Que ya están entrando los participantes a sala. Entonces, empezamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir al webinar Gestión de las Inversiones, Recomendaciones Específicas. Les saluda Marco Arqueada del equipo de marketing de la Escuela de Gobierno y el día de hoy contaremos con la participación de 4 especialistas en el sector. Para empezar con el profesor Anthony Moreno, quien es coordinador y docente del programa de especialización en inversión pública. Es asesor para la UNOPS, la PCM, Perú Compras, gobiernos regionales y locales, y es exdirector de línea del SNIP y de Invierte.p. Por otro lado, tenemos a Alejandra Ulfe, que es especialista en contratos and claims, contract and claims management, es facilitadora en contratos colaborativos e IPD, así como también directora en gestión de contratos en Adama Projects y consultora para empresas del rubro de la construcción. También tenemos al profesor Manuel Velasco, quien es docente de este programa de especialización y forma parte del equipo PMI del Invierte.p del MEF. Y finalmente, contaremos con la participación del docente Eloy Durán, quien es presidente de Efectividad Consultores, es conductor de Economía Efectiva y es también exdirector general del SNIP e Invierte.p. Para quienes tengan dudas o consultas durante la ponencia, sírvanse de escribir sus comentarios o sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final del evento. Bueno, adelante, profesor Anthony. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Muy amable por la presentación. A ver, y muy amable a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar nuevamente acompañándonos. La idea es darles pautas, ofrecerles conocimientos, aunque cortos, pero intentemos que sean útiles y efectivos, ¿no? Vamos a tener pequeñas presentaciones de temas sustanciales y a continuación comenzamos, sin mayor introducción. A ver, y queremos ubicarnos en un contexto. Yo voy a ubicar el contexto y luego me van a seguir los demás panelistas y vamos a dialogar con ustedes. Esperamos, por supuesto, su consulta, sus preguntas, ¿no? La inversión pública. La inversión pública puede tener muchos puntos positivos, de hecho lo es, de hecho es un motor de la reactivación, pero no podemos quedarnos simplemente en eso, ¿no? En mostrar las cifras positivas y decir que todo está bien, porque no es cierto. Todavía hay una brecha que cubrir en tema de eficiencia, en tema de eficiencia normativa incluso. Una característica tradicional de la inversión pública, incluso antes del Invierte.p, es que es una inversión pública llena de espacios de ineficiencia todavía y muy litigiosa, ¿no? Prácticamente más de la mitad de las horas públicas quedan en litigio. Y como punto de inspiración vamos a agarrar el ya famoso reporte de la Contraloría del año 2019, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace un par de años casi, donde indicaban que teníamos 867 horas paralizadas. Lo sustancial es el por qué, ¿no? ¿Por qué estas horas paralizadas? Los que están en gestión pública más o menos intuimos, pero nada mejor que ver los números hechos con un estudio de la Contraloría. Y te dice que básicamente el 40% se debe a expedientes técnicos con fallas, digámoslo así, y al incumplimiento contractual. Y lo ponen en un mismo rubro, si se dan cuenta. Porque problemas en el expediente técnico, en el diseño, en el tema técnico, va a repercutir indudablemente en temas de litigio, ¿no? Un contrato finalmente, una obra finalmente es un objeto contractual y está enmarcada en una relación jurídica, por lo tanto va a redundar en temas jurídicos. Y si el tema jurídico no está desarrollado de una manera, digamos, colaborativa, integrada, articulada, balanceada, entonces va a terminar en un litigio, que es lo que tenemos. Y la segunda razón fundamental son los arbitrajes. Esto es un tema legal netamente. Y por lo tanto, podemos concluir que de tener a 28 casi dan 70%. El 70% de la obra pública, según este informe de la Contraloría, termina en litigio. Eso es un escándalo. Es un escándalo e incluso es antiético, ¿no? En un país con tantas necesidades y con tantos recursos, darnos el lujo de que el 70% de la inversión pública de las obras, la inversión pública es más que obra, pero la obra es, digamos, el componente más fuerte. El 70% de la obra pública que hay realizada, eso es un lujo
que no podemos dar, así de sencillo, y tenemos que hacer algo al respecto. Y estos números se repiten año tras año. Si bien hay un gran esfuerzo del MEF y las ejecutoras y las formuladoras en ir cada vez mejorando, igualito sigue siendo una característica la alta litigiosidad. Y por supuesto los espacios de ineficiencia que tenemos. Lo que queremos hacer en este webinar es justamente con expertos, especialistas de cancha, que conocen la teoría, por supuesto, los fundamentos, pero sobre todo el tema de la praxis, darle algunas recomendaciones, ¿no? Y comienzo yo con una pequeña recomendación. Ya se ha hecho tradicional esto de la gestión. O sea, cuando creamos el IBRTP le llamamos gestión de inversión. Impusimos casi, ¿no?, que se llame así porque desde el nombre queríamos cambiar y dar el mensaje, ¿no? El INVIERTP se llama así, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Y la gestión de inversiones entendíamos que era el tema que nos faltaba, ¿no? Gestionar las inversiones. Y para esto, dos recomendaciones concretas iniciales. A lo largo de la exposición, los demás especialistas van a ir desarrollando más ideas. Una de ellas es que la gestión tiene que darse y darse con más énfasis y mejor. El espacio de gestión que tenemos por excelencia son los comités de seguimiento, comités de gestión. Aquellos que no conocen, un comité de seguimiento es una característica hoy por hoy del INVIERTP, pero que se creó en el SNIP, se creó hace 11 años, como una adaptación de una PMO. La PMO tiene muchas posibilidades. En el SNIP entendíamos eso y diseñamos una PMO ad hoc a la realidad de hace 11 años. El tema es que el MEP sigue usando los comités de seguimiento. Y está bien, pero ya tenemos que dar un siguiente paso. Un comité de seguimiento es una institucionalidad, pero precaria, porque no es un grupo de personas que permanentemente están en la entidad, sino que se reúnen cada 15 días o cada mes. Y eso ayuda, sí, pero no es suficiente. A estas alturas no es suficiente, ¿no? Como tema curioso, el INVIERTP vetó los comités porque no entendían, ¿no?, en los primeros años que era gestión. En 2019 recién volvieron los comités y estos comités son los que le dan la fuerza al INVIERTP para seguir ejecutando, ¿no? Pero algo muy importante es el acompañamiento a estos comités o a la PMO. Y ese acompañamiento, esa asistencia técnica, en el caso de los comités, lo da el MEF. Y es ahí donde estamos flaqueando bastante. Ese acompañamiento dista mucho de ser muy eficiente. Es un acompañamiento, y cualquiera que participe en un comité lo puede corroborar, donde el MEF básicamente va a exigir que ejecuten, ¿no? ¿Cómo ejecutan? Si ejecutan bien, mal, no importa, ejecuten. Y si necesitan ayuda del MEF, eso no va, simplemente ejecuten, ¿no? Y pedir que llenen un formato. Y eso no es seguimiento y eso no es asistencia técnica. La asistencia técnica no puede ser simplemente alguien que va del MEF a exigir que se cumplan las normas. O sea, la entidad sabe qué normas tiene que cumplir. El tema es que hay demasiados cuellos de botella, demasiados problemas de todo tipo, desde terreno, legales, contractuales, y necesita alguien con el poder del MEF que lo resuelva. Y muchos de los problemas pasan por mejoras normativas. ¿Que no se puede? Sí se puede. El año 2013, por ejemplo, cuando existían los comités originales, hicimos todos estos cambios normativos. Desde Ley A, se dan cuenta ustedes, el CIRA, DIGESA, ANA, ALA, CERNAM, cambiamos varias normas, mejoramos las normas, las hicimos más coherentes y más interrelacionadas, ¿no?, articuladas con el SNIP de ese entonces. Y esa es la labor de la asistencia técnica. No es una labor que simplemente va a un sitio y dice ejecuta, devenga. No, es mucho más inteligente que eso. Ahora bien, los comités de seguimiento fueron un invento, una adaptación de hace 11 años. Hoy por hoy ya tenemos ya las herramientas para ir más lejos, por lo menos en los ministerios y en algunos gobiernos regionales y tal vez algunas municipalidades. Y crear una PMO mucho más eficiente, mucho más consolidada. Y la PMO no es más ni menos que las oficinas de gestión de proyectos, que tienen que vivir en la misma organización, ¿no?, que estandariza procesos de gobernanza, y con eso hablamos gestión de riesgos, sobre todo, gestión de contractual, gestión de cambios, gestión de la información. Por toda la información que manejan pueden tener este acceso a la información y privilegiar la información hacia la toma de decisiones de una forma muy eficiente. Entonces, la PMO, tipo Panamericanos, es el siguiente nivel a donde tienen que alcanzar los comités de seguimiento. Bueno, tal vez el tipo Panamericanos ya es demasiado, pero algo intermedio.
y no quedarnos solamente con los comités de seguimiento que son una proto-PMO, ¿no? Y para eso hemos desarrollado un decreto supremo y la cosa es que no se usa. Este decreto supremo es el 236-2020, que invito a leerlo. Es un decreto que a Perú Compras le da la posibilidad de asesorar y ayudar a las entidades para que creen sus PMOs o las asistencias técnicas a las PMOs, ¿no? Entonces, el tema de gestión a través de comités de PMOs es un espacio que tenemos que explotar. Bueno, yo lo dejo ahí, hay mucho que hablar de las PMO, pero también hay muchas cosas más interesantes incluso que podemos seguir recomendando. Para eso voy a dar pase al siguiente expositor. Voy a ver si... Eloy, por favor, ¿estás ahí? Hola. Perfecto. Voy a dar paso entonces a Eloy Durán. Ustedes lo conocen muy bien y él va a seguir hablando justamente de temas de gestión de inversión. Eloy, por favor. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias, amigos. También el agradecimiento a la universidad y a los que nos están escuchando. El tema de hoy es mirar la gestión con un nivel de detalle que a veces lo obviamos, ¿no? Se ha perdido ese liderazgo en las entidades de gobierno que antes ejercía la OPI. Y ahora se le exige a InviérteP algo más que eso. Y ese rol está un poquito distribuido entre varias áreas. Los temas acá principales son cómo priorizar las brechas. Segundo, cómo trabajar en los equipos. Y tercero, cómo gestionar el presupuesto que se dispone. Hablemos un poquito de las brechas. Siempre fue para el SNIP un reto identificar las brechas y luego priorizarlas. Y la gran duda que se tenía era si cabía priorizar las brechas económicas o las brechas sociales. Una duda que creo que nos acompaña en el sistema de inversión vigente, InviérteP, hasta ahora. Quizá debiéramos conocer un poquito más qué es lo que se entiende como planeamiento. A nivel supranacional tenemos las ODS, 17 líneas de trabajo, y a nivel nacional, lo que está haciendo ese plan, tenemos 4 líneas de trabajo. Tenemos la persona, tenemos la economía, tenemos el medio y tenemos la sociedad. Y ya por ahí deberíamos empezar a priorizar las brechas. Otro tema con la inversión pública es cómo lo priorizamos. Entender qué es la inversión pública. Y la inversión pública puede conectar muchos otros indicadores que no los vemos a priori, pero que son fundamentales. Por ejemplo, la inversión pública puede generar empleo permanente a partir de las mejoras que se den en las condiciones de la economía, pero también puede generar empleo inmediato temporal, y eso vaya que sí lo necesitamos. También puede haber una buena articulación con la inversión privada, conocer a dónde se dirige la inversión privada, orientar a la inversión privada, compartir recursos con la inversión privada. También puede tener impacto en la pobreza, también puede tener impacto en el empleo, también puede tener impacto en el ingreso. Y eso también se requiere. Otro tema fundamental en el planeamiento es qué entendemos por brechas. Si ya está definido el territorio y la función a priorizar, entonces las brechas generales deberían ser priorizadas a nivel económico, primero, saneamiento, energía, telecomunicaciones, vialidad interurbana, pero también hay algunas brechas económicas específicas, riego, embarcaderos, turismo, y también hay algunas brechas económicas de carácter local que sirven para fortalecer esas condiciones, vialidad urbana, seguridad ciudadana, limpieza pública, recreación. Por el lado de sociales también tenemos algunas brechas, educación, salud, saneamiento, nutrición, protección, que además no son independientes, combinan muy bien entre sí. Hay que fortalecer entonces la gestión de estos servicios y hay que fortalecer la integración de los servicios y hay que fortalecer la gestión integrada de los servicios. Entonces, así ya vamos un poco determinando las brechas. Yo me inclino un poco más por la parte económica porque ahí tenemos algunos indicadores que hoy por hoy son valiosos, ¿no? Ahí tenemos
El impulso a la economía local, ahí tenemos empleo, ahí tenemos ingreso, y eso es fundamental para sostener consumo y por ende PBI, crecimiento. Vamos más bien con lo segundo, la integración de los equipos. Acá yo veo 3 binomios que deberían ser fortalecidos. El binomio entre el área usuaria y la unidad formuladora, quizá integrándose a este, convirtiéndose en un trinomio, el área de planeamiento, para ver qué es lo que efectivamente se necesita. Y dado que los recursos son escasos, ¿cómo los priorizamos? Es decir, priorizamos nuevamente el caso anterior, ¿no? Brechas económicas o sociales. Priorizamos educación o salud, priorizamos carretera o energía, priorizamos carretera o educación. Priorizamos un proyecto, priorizamos una IOR, priorizamos expedientes, priorizamos ejecución, priorizamos preinversión. Entonces son decisiones que ya debieran tomarse. ¿Vamos a ejecutar IORs o vamos a hacer servicios de mantenimiento? Tenemos un plan de reposición, un plan de rehabilitación, un plan de mantenimiento. Entonces, todo eso debería ser insumo para tomar las decisiones. Pero esas decisiones hay que tomarlo y ahí este binomio entre área usuaria y unidad formuladora es fundamental. También tenemos el binomio entre la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Dado que le ha sido encargado a la unidad formuladora convertir la necesidad en un proyecto, o si fuese llevar un no proyecto, la unidad ejecutora de inversiones tiene que continuar tal cual salió de la preinversión. Y si hay modificaciones, habrá que hacer el sustento, ¿no? La consistencia, las modificaciones, ¿no? Mientras que apunte al objetivo está bien, pero hay que hacer el sustento. Y la unidad ejecutora de inversiones tiene que agilizar esos procesos y consistenciarlos con la formuladora. Y para este trabajo en equipo, el tercer binomio sería la unidad ejecutora de inversiones y el área usuaria. En todo momento, el área usuaria tiene que estar gestionando el servicio y gestionando los activos. Y dándose cuenta cuáles son las necesidades reales en el momento. Todos los términos de referencia futuros saldrán del área usuaria. Sea para mantenimiento, sea para compra de activos, sea para IOR, sea para proyectos o para programas. Luego tenemos el paso al tema del financiamiento. En este caso tenemos una diversidad de opciones para financiar y hay que gestionarlas. Por ejemplo, tenemos recursos privados, recursos vía APPs, recursos vía obras por impuestos, recursos vía contratos de concesión, diversos contratos, ¿no? Salvo el de limpieza pública, que me parece acaba de sacar una normativa especial, ¿no? En limpieza pública el Congreso, para que el servicio sea provisto directamente por la entidad pública sin subcontrataciones. Pero tenemos el tema de APPs, que está en una situación baja hoy día, a pesar de que los recursos son interesantes. Por ejemplo, leía los recursos privados que se han podido identificar para solventar a las empresas, estas startups, unicornios a nivel latinoamericano. Se ha conseguido recursos equivalentes a todo lo que se tuvo los 4 últimos años. Si la inversión extranjera directa está cayendo, recursos hay. En APPs hemos llegado a tener más de 10.000 millones invertidos en un año. Y en obras por impuestos hemos llegado a tener más de 800 millones en un año. Hoy estamos en montos por debajo de 2.000 millones en el primer caso y 200 millones en el segundo caso. Entonces tenemos todavía un trecho por recorrer. Perú fue el pionero en temas de obras por impuestos, pero por ejemplo, estos temas de asociaciones público-privadas ya han crecido bastante en América Latina. Estos contratos de éxito, por ejemplo, para administrar penales o colegios, ya son bastante más frecuentes en América Latina. Perú se está quedando atrás. Luego de la línea de recursos privados, podríamos explorar la línea de endeudamiento. Endeudamiento con organismos internacionales, hay 5 clásicos. Endeudamiento con bancos, hay bastantes bancos interesados. Y ordenamiento con la cooperación. Ahí tenemos una diversidad en cuanto a la cooperación, tanto de las embajadas como de las agencias de cooperación, como de entidades supranacionales, principalmente Naciones Unidas, que tienen mucho que ver en este caso.
También tenemos recursos que se pueden tomar de la sociedad, donaciones, aportes, interacción con los recursos de las empresas o de las personas, puede ser en bienes, puede ser en dinero, puede ser en faenas de trabajo. Tenemos las transferencias entre entidades públicas que se supone han compartido objetivos y tienen PMIs que están conversando, y tenemos los cofinanciamientos también. Es mucho por hacer acá. Y tenemos también, por último, los fondos nacionales, ¿no? Una decena de fondos nacionales, más que decena, que se pueden canalizar. Como el Procompite, por ejemplo, tenemos Agroideas, ¿no? Este es el primero. Agroideas hace lo mismo que Procompite, pero con recursos del Ministerio de Agricultura. Tenemos Agroemprende. Similar a Agroemprende, tenemos Turismo Emprende. Tenemos Innovate Perú. Tenemos el PENIA, ¿no? Para innovación en pesca y acuicultura. Entonces tenemos mucho por explorar, tenemos muchas alternativas, y eso es lo que hay que gestionar. El resultado de ahora, un poco lo que mencionaba Anthony, nos debería llamar a reflexión. Teníamos, en mediados de la década pasada, un presupuesto de inversiones de 36.000, máximo 39.000 millones. Hoy día el presupuesto de inversiones está superando los 51.000 millones. Entonces, con 15.000 millones más de inversión, con 40% más de presupuesto, se podrían hacer muchas cosas, pero se deja de ejecutar mucho dinero. La ejecución ya no está arriba de 80%, ¿no? Ya está escasamente en 62%. Y se está dejando ejecutar casi 30.000 millones, si contamos los recursos de inversión y los recursos ejecutables de actividades. 30.000 millones que se deja ejecutar, que fácilmente se podría comenzar a ejecutar de esos 30.000 la mitad, 15.000 millones. Con 15.000 millones fácilmente ponemos a disposición 1 millón de empleos. Con lo que se ha dejado ejecutar, podríamos haber puesto 5 millones de empleos. Y en el ideal, si se ponen todos los recursos en acción, equivaldría a 10 millones de empleos. Entonces, como es el título hoy día, recomendaciones inmediatas en temas de inversión, hay que poner todos los motores a trabajar. Hay que hacer una buena gestión presupuestal de las inversiones y hay que apuntar a estos objetivos, que hoy por hoy son claves. Empleo, ingreso, consumo. Con esto podríamos comenzar a mover la economía más allá de lo que se está moviendo. Ojo, los indicadores de ahora son interesantes, pero no son la solución. Tenemos una tasa de crecimiento poblacional de 1% por año. Tenemos una proyección de crecimiento de 10% este año, 14,5%, 4,5% el próximo año y 4% el año 2023. Con lo cual, en términos reales, recién el 2023 volveríamos a la situación del 2019 que ya teníamos desaceleración. Así que hay que hacer un esfuerzo por agilizar estos procesos. En este curso les vamos a compartir algunas de las ideas junto con los docentes y los esperamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Eloy. Excelente. Cierto. Clarísimo el tema de los factores claves, ¿no? Empleo, ingreso, consumo. Y todo esto se puede gatillar ejecutando. Y ahí es donde nos falta un poquito afinar las tuercas para ser más eficientes. 30.000 millones sin ejecución, insisto, es un escándalo. Es un escándalo y un tema poco ético también, ¿no? Con tantas necesidades. Y se pueden hacer cosas. A continuación, entonces, para darle una mirada holística al tema, viene nuestro amigo Manuel Velasco, actualmente funcionario del MEF. Bueno, los demás hemos sido funcionarios del MEF, él todavía sigue siéndolo en la fase de aprobación multianual de inversiones. Manuel, por favor, tu presentación. Perfecto. Muchas gracias, Anthony, y muchas gracias por la invitación a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y buenas noches también a todos los presentes a este evento, en el que hablaremos sobre la gestión de las inversiones, un tema bastante importante en el contexto en el que nos encontramos, y precisamente el término de gestionar
consiste en la correcta administración de los recursos del Estado. Por lo tanto, la gestión de inversión implica una correcta administración de los recursos de la inversión pública, ¿no? En este caso. En el gráfico que ustedes ven en pantalla, ven un poco la evolución de esa programación de recursos que está materializada a través de el presupuesto institucional modificado. Ahí ustedes pueden apreciar cuál ha sido la evolución en estos años de esta variable de asignación de recursos. En lo que se refiere únicamente a inversión pública, estamos hablando de recursos presupuestales asignados a la inversión pública versus la ejecución de estos recursos. Y ustedes podrán apreciar en esta lámina que existe todavía una brecha latente en la ejecución de estos recursos, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el año 2020, ¿no? Si se prestan un poco más atención ahí a las cifras que aparecen en pantalla, podrán apreciar que el año 2020, la brecha de ejecución de recursos, es decir, la diferencia entre la variable de vengado, que es la ejecución de los recursos de inversión pública, y la variable presupuesto institucional modificado, fue de 17.346 millones de soles, ¿no? Una cifra no menor. Por lo tanto, esta brecha todavía nos lleva a analizar a nosotros cómo gestionar de mejor forma la ejecución de estos recursos en materia de inversión pública, no por el simple hecho de ejecutarlos, sino porque la ejecución de los recursos en inversión pública tiene un trasfondo, una razón de ser, un objetivo que está mucho más allá de la simple ejecución de los recursos. Y este objetivo es, o está vinculado, a la generación de valor público, es decir, a la mejora en la apreciación de la prestación de servicios públicos por parte del Estado a los ciudadanos, ¿no? En términos sencillos, este valor público está expresado cuando el hospital, por ejemplo, está construido y comienza a brindar los servicios de salud, cuando una institución educativa, es decir, un colegio, está en funcionamiento, es decir, el proyecto de inversión ya se ejecutó y por lo tanto ya está en funcionamiento el colegio y se están prestando adecuadamente los servicios educativos. Eso trasladado a todos los demás servicios, o todas las demás necesidades que se tienen en el país, es lo que nosotros buscamos en el marco del sistema de programación multianual y gestión de inversiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de inversiones, más allá de presentar la problemática de la falta de ejecución de recursos, lo que estamos buscando, más allá de esa simple ejecución, es esa generación de valor público y esa mejora en la calidad de vida del ciudadano. Es por eso que esta noche, en este webinario, nosotros estamos analizando este tema, ¿no? Entonces, un instrumento que permite acercarnos a este tema de la ejecución o de cómo acelerar la ejecución de la inversión pública es el PMI. El PMI es el Programa Multianual de Inversiones, ¿no? Y es una herramienta, es un instrumento de gestión que tiene como finalidad realizar una mejor programación y priorización de recursos públicos que faciliten precisamente la ejecución de la inversión pública. Es decir, recursos mal programados desde un inicio de cada año fiscal no permiten una eficiente ejecución de los recursos. Caso distinto sería si desde el primer día útil del año tendríamos una mayor claridad de la ejecución de recursos públicos y nos abocáramos casi obsesivamente a gestionar la ejecución de esos recursos. ¿De acuerdo? La siguiente lámina, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, a nivel conceptual, la palabra integrar, y ustedes pueden ver en esta lámina que estamos hablando del enfoque intersistémico y extrasistémico, que es una integración de los sistemas administrativos. A nivel conceptual, la palabra integrar significa ser parte de un todo. ¿De acuerdo? Muy importante, quédense con esa idea por un momento. Por lo tanto, en este caso, esta acepción de integración nos da a entender que la inversión pública, cuyo sistema administrativo es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
debe ser parte, en el marco de sus competencias, de un gran todo. Y ese gran todo está denominado como la administración financiera del sector público, en el que se integran o participan o concurren varios sistemas administrativos, ¿de acuerdo? Entonces, apelando al pragmatismo, porque este es un webinario en el que lastimosamente tenemos una restricción de tiempo también, apelando al pragmatismo y haciendo una analogía para entender cómo funciona este enfoque de integración intersistémico y extrasistémico que parece un poco complejo, etéreo, abstracto, la forma más sencilla de aterrizar esto, de entender claramente cómo se da la integración intersistémica y extrasistémica en la realidad, es imaginarla como una carrera de postas o de relevos, ¿no? Todos hemos en algún momento visto alguna carrera de postas o relevos, en la que para lograr el objetivo, es decir, ganar la carrera, cada integrante del equipo debe hacer su máximo esfuerzo y pasarle la posta a otro integrante, ¿no? Evidenciando de esta forma una sinergia o un trabajo coordinado o en equipo. Esa misma lógica la vamos a aplicar para entender cómo se vinculan los diversos sistemas administrativos, en este caso planeamiento estratégico, programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, abastecimiento, crucial y clave al momento de la generación de este tan deseado valor público. Entonces vamos a servirnos de esa analogía. Entonces visualicen esa imagen de la carrera de postas y manténganla un momento, por favor, en su mente, ¿no? En el caso de la integración intersistémica y extrasistémica del programa multianual de inversiones, de similar forma, existirán varios integrantes que se pasarán a llamar, en este caso, planeamiento estratégico, programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público y finalmente abastecimiento, que ustedes lo ven en el gráfico en cada una de las esquinas, ¿no? Y como en una carrera de relevos, entregarán la posta, es decir, el instrumento de gestión, a cada integrante, ¿no? Con el propósito de lograr ese objetivo de brindarle a los ciudadanos oportuna y adecuadamente, y con calidad, eso es importante, el servicio público, es decir, salud, educación, el agua potable, el alcantarillado, etc. Entonces, en el nivel operativo, las mencionadas integraciones se realizan de acuerdo con lo que se muestra en ese gráfico, al que también suelo denominarle un poco en broma también el encuentro de los mundos, ¿no? Debido a que, como ustedes han notado, se encuentran en este gráfico los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público y finalmente abastecimiento. Y en la que además, en este gráfico me refiero, se buscan tender puentes a esa relación un poco complicada o de amor-odio que históricamente han tenido estos sistemas administrativos. Entonces, de lo que se trata es que cada sistema administrativo tiene un instrumento de gestión. En el mundo del planeamiento estratégico vamos a servirnos de un instrumento de gestión denominado el Plan Estratégico Institucional, el famoso PEI. Y en este Plan Estratégico Institucional, lo que hace el área de planeamiento de la entidad es identificar un conjunto de objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, y jerarquizan además estos objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales en algo denominado la ruta estratégica, ¿no? Esta ruta estratégica incluso es priorizada a través de la Comisión de Planeamiento de la entidad. En el caso de un sector estamos hablando del ministro o ministra. En el caso de un gobierno regional será el gobernador, ¿no? Como parte de este comité de planeamiento, que preside incluso el comité de planeamiento. Y en el caso de un gobierno local, ya sea provincial o distrital, estamos hablando del alcalde, ¿no? O alcaldesa. Entonces, este plan estratégico institucional que tiene esta ruta estratégica en la que se jerarquizan objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, que vienen a su vez de un trabajo de análisis de una de las fases de
del planeamiento estratégico, que es el conocimiento integral de la realidad, en el que se evalúan, además de las brechas en el territorio, algo también muy importante que está relacionado con las potencialidades existentes. Entonces, de ese diagnóstico que en el mundo de planeamiento estratégico se le denomina el conocimiento integral de la realidad, en el que se plantea un interrogante además de cómo viven las personas en el territorio, se verbaliza fruto de ese análisis de diagnóstico estos objetivos estratégicos institucionales, y para lograr cada objetivo estratégico institucional además se determinan un conjunto de acciones estratégicas institucionales, las cuales luego, a través de este trabajo que hace la Comisión de Planeamiento, se jerarquizan. Ese insumo es clave, ¿no?, en el mundo del planeamiento estratégico, que nos da esa ruta estratégica que conversa además con un diagnóstico del territorio y también con las potencialidades del mismo. Sirven luego, como en una carrera de postas, para que ese plan estratégico institucional en el mundo del planeamiento estratégico se entregue a otro participante, en este caso, que es el área de la OPMI, ¿no?, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, en el mundo de la inversión pública, es decir, en el mundo del sistema de programación multianual y gestión de inversiones. Y lo que hace a su vez la OPMI con este insumo es tomar ese dato del plan estratégico institucional y de la ruta estratégica y de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, y tomarlos como un insumo para la elaboración de su programa multianual de inversiones, el famoso PMI. Este PMI es construido tomando, como les mencionaba hace un momento, este insumo de la ruta estratégica del PEI, en específico en la aplicación de los criterios de priorización. Los criterios de priorización sectoriales son parámetros técnicos que permiten jerarquizar las inversiones, es decir, determinar qué inversión es más importante que otra, ¿no? En términos sencillos, eso es un criterio de priorización, es un parámetro que a través de un conjunto de elementos técnicos permite jerarquizar una inversión respecto a otra, ¿no?, para finalmente obtener esa priorización. En el marco de esos criterios de priorización existe un criterio de priorización que se trabajó en conjunto con CEPLAN, que es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el criterio de priorización de alineamiento al planeamiento estratégico, ¿no?, que utiliza estos objetivos, acciones estratégicas, para luego asignar un puntaje a las inversiones y determinar a su vez su priorización. Una vez que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la entidad elaboró su programa multianual de inversiones, nuevamente, como una carrera de postas, le entregará este instrumento de gestión, esta herramienta denominada PMI, nuevamente al área de planeamiento, para que el área de planeamiento a su vez pueda elaborar, como ustedes lo ven en el gráfico, el plan operativo institucional. ¿Qué cosa es el plan operativo institucional? En términos sencillos, es una hoja de ruta que nos dice cómo vamos a lograr, ¿no?, lo que nosotros hemos planteado en nuestro plan estratégico institucional el próximo año, ¿no? Es una hoja de ruta. En esta hoja de ruta se definen actividades operativas, y tomando como insumo el programa multianual de inversiones para el caso de el plan operativo institucional, lo que pasa es que las inversiones que están registradas en la cartera de inversiones del PMI se convierten a su vez en actividades operativas de este plan operativo institucional. Como en el caso de los proyectos de inversión, cada proyecto de inversión tiene componentes, y cada uno de los componentes de este proyecto de inversión se convierte a su vez en una actividad operativa del POI. Y en el caso de las IOR, cada IOR, cada inversión en optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación, se transforma a su vez en una actividad operativa del POI. De esa forma, cada instrumento de gestión, como ustedes ya se estarán dando cuenta, se transforma en un insumo de otro instrumento de gestión en el marco de incluso otro sistema administrativo, ¿no? Una vez que ya se tiene elaborado ese plan operativo institucional, que es una hoja de ruta que nos dice
qué es lo que vamos a hacer el próximo año y cómo lo vamos a lograr. Esos son, digamos que en términos sencillos, los propósitos de un plan operativo institucional. Se elabora nuevamente como una carrera de posta, se entrega este plan operativo institucional, en este caso al área de abastecimiento, de logística de la entidad, para que se elabore un instrumento crucial, importante, que es el cuadro multianual de necesidades. El cuadro multianual de necesidades, nuevamente en términos sencillos, estamos apelando a un tema de tiempo, elabora, o en este caso el cuadro multianual de necesidades en términos sencillos, ¿no? Para los que no están familiarizados con este término, para algunos puede ser familiar, para otros no tanto, ¿no? El cuadro multianual de necesidades es una estimación de la demanda de bienes y servicios y de obras, ¿no? Para lograr precisamente todo lo que está en el POI. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo de la inversión pública, si yo ya registré en mi cartera de inversiones un conjunto de proyectos de inversión o de IORs, esas inversiones que están registradas en mi PMI deben de guardar a su vez un alineamiento con lo que la entidad estimará como demanda de bienes, servicios y obras en su respectivo cuadro multianual de necesidades. Y nuevamente, como en una carrera de postas, estamos acelerando un poco con los términos, este tema es un poco amplio, se entrega esta herramienta, este instrumento de gestión a otra área, ¿no? En el marco de otro sistema administrativo, que es el sistema administrativo de presupuesto público, para que se haga una aproximación a lo que sería el presupuesto institucional de apertura. Es decir, con la información de mi estimación ya pormenorizada, detallada, que obtengo de mi cuadro multianual de necesidades, en el que se identifica cuánto me va a costar, ya en términos mucho más específicos, lograr las actividades operativas que están registradas en mi POI. Y ese POI responde a su vez a las inversiones que están registradas en mi programa multianual de inversiones. Y ese PMI a su vez responde a una lógica estratégica aterrizada en el plan estratégico institucional. Yo ya como área de presupuesto de la entidad puedo hacer una estimación, una primera proyección de cuál sería mi presupuesto institucional de apertura, ¿no? Finalmente, el plan de adquisiciones y contrataciones lo elabora nuevamente como una correa de posta, se entrega esta información ya a otro sistema administrativo, que es el de abastecimiento, y finalmente las inversiones, pues los que están familiarizados con el tema de ejecución podrán corroborar lo que les voy a mencionar, y es que si las inversiones no están registradas en mi plan anual de adquisiciones y contrataciones, en la vida real no existe, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que todo este circuito, que de forma rápida he tratado de explicarles, permitiría una mejor ejecución o una mejor gestión de las inversiones, ¿no? Si es que se logra cumplir todo este macroproceso o toda esta secuencia de instrumentos de gestión, que es mucho más complicado, ¿no? Yo sé que tiene más complicaciones. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Manuel. Excelente, gracias. Definitivamente hay mucho que decir respecto a esta interacción y eso es lo que vamos a desarrollar justamente también en el programa. A continuación, inmediatamente vamos a dar paso a Alejandra Ulfe para ver otro tema fundamental también, ¿no? La parte normativa y en concreto los temas de contratos colaborativos como alternativa a la contratación tradicional que tenemos hoy por hoy y que estamos convencidos debería ir migrando también como posibilidad esto. Alejandra, por favor, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Anthony, muchísimas gracias a todos. Bien, con lo mucho que se ha dicho, pues es importante tener el tema del management, la gestión de contratos bastante claro, ¿no? Como ustedes bien han explicado, hay muchos procesos que involucran la inversión pública. Y a este punto, ¿no? ¿Dónde queda la tipología de los contratos y cómo los selecciono? Me imagino que a este punto muchos se pueden preguntar cuál es el momento propicio, ¿no? Para poder yo escoger
mi sistema de entrega de proyectos, mi sistema de entrega o mi método de entrega de proyectos. Anthony, me parece que está ahorita la imagen ahí. Perfecto, muchas gracias. Bien, esta lámina lo que pretende explicar es básicamente de dónde parte la elección de la entrega del sistema de entrega del proyecto. El PDM, como veremos, el PDM es, o el Project Delivery Method, o Project Delivery System, es el sistema de entrega de proyectos bajo el cual los owners, los dueños del proyecto, deciden llevar a cabo un sistema, ya sea tradicional o colaborativo, un sistema bajo factores de selección, ¿no? Entonces yo veo cómo voy a entregar mi proyecto, y en esta elección es trascendental, por ejemplo, tener los siguientes factores, que son la asignación de riesgos, tenemos el factor tecnología, tenemos responsabilidades contractuales, tenemos temas de stakeholders, legislación y más. Ya estos criterios o factores de selección han ido evolucionando con las décadas, digamos, ¿no? Entonces este Project Delivery Method podemos hablar de 1.4.0, de una versión 4.0 en la cual actualmente los propietarios, los dueños de los proyectos tienen que tomar en cuenta estas matices para decidir con qué enfoque yo voy a desarrollar mi proyecto, ¿no? En líneas generales, entonces, una cosa es hablar del sistema de entrega del proyecto, o del método de entrega del proyecto, y otra cosa es hablar del formato del contrato, ¿no? Entonces, cuando yo tengo claro de que mi proyecto lo quiero ejecutar bajo una modalidad colaborativa, por ejemplo, o una tradicional, tú vas a tener una claridad de cuáles van a ser tus relaciones contractuales, ¿no? Todas las relaciones contractuales, de cara hacia el contratista, el diseñador, hacia los subcontratistas, ¿no? Y a este punto, cabe mencionar ya cuáles las diferencias de del enfoque tradicional y el enfoque colaborativo. Cuando yo elijo un sistema de entrega de proyectos o un PDM con un enfoque tradicional, es lo que seguramente muchos hemos visto, ¿no? Que es el design and build, diseño y construyo, el diseño, licito y construyo, el design, bid and build, y también está el contract management. También hay otros, pero a modo de que esto es un corto espacio académico, solo he citado estos tres más importantes. Entonces, dentro de esta relación, de las relaciones contractuales que se derivan de elegir yo un enfoque tradicional, vemos, como se muestra en la parte amarilla del gráfico, que existen relaciones, tanto el owner con el diseñador o el arquitecto, y por otro lado con el constructor, en tanto es, claro, un diseño y construyo, por otro lado, diseño, licito y construyo, puedo darle de repente toda la transferencia de riesgo a mi diseñador y constructor, ¿no? Ahí vienen los famosos contratos EPC. Y también está el tema del contract management, y contract management at risk, por ejemplo, son los famosos formatos de contrato annex 3, ¿no? Y como vemos, estamos dentro de un enfoque tradicional, por así decirlo, donde no se llega a un nivel de interacción o de colaboración de poliparte, ¿no? No hay una obligación contractual de sentarte con tu par, con el subcontratista inclusive, y ver cuáles son los objetivos del proyecto. Lo que aquí pasa es que vamos a establecer asignación de riesgos dependiendo cuál escojo yo, ¿no? Cuál de estos tres, por ejemplo, escojo yo. Entonces, en ese escenario, y me paro en el punto del contract management, a propósito de la experiencia que hemos tenido en Perú, tanto en los Juegos Panamericanos como en los proyectos de reconstrucción con cambios. Este es un enfoque, es un sistema de entrega de proyecto que no llega a ser el IPD, no llega a un nivel tan colaborativo. Sin embargo, el Contract Management at Risk lo que permite es hacer
una fuerte gestión de riesgos, por lo cual las funciones de las partes se van a enfocar en realizar efectivamente una gestión de riesgos, porque lo que quieren llegar es evitar una controversia. Sin embargo, se establece claramente las relaciones contractuales, ¿no? Entonces, yo soy la entidad, yo contrato a mi gestor, y el gestor es responsable de un plan de subcontratación, de mi cadena de contrato. El gestor se encarga, es responsable de la ejecución del proyecto, ¿cierto? Paralelamente puedo tener yo consultores, pero sigue existiendo esta relación no poliparte, por así decirlo, ¿no? Entonces, la virtud en este contrato en EC, en el NEC, es que ya de por sí el formato trae muchas bondades de gestión de riesgos, muchas bondades preventivas en lo que es la gestión de controversias también, pero va a depender también de cómo se manejen las partes con el gerente de proyectos y con el contratante, más que todo con el gerente de proyectos, para poder llevar a cabo este sistema, esta forma que propone el NEC, que es un Contract Management at Risk. ¿Qué pasa entonces cuando yo elijo hacer o entregar mi sistema de proyecto, el PDM, con un enfoque colaborativo? A este punto, cabe precisar que es el Integrated Project Delivery. Y el IPD, es pues efectivamente el sistema de colaboración o el último sistema que está en boga, de hecho, a nivel internacional, que usualmente lo que propone es ponernos, como se puede observar, en un mismo lugar, todas las partes contractuales. Está el diseñador, está el contratista constructor, está de repente un consultor, está el dueño, ¿no? Nos ponemos en un mismo lugar, llamémosle circular, ¿no? Donde no hay una jerarquía. No hay una jerarquía y tú eres mi partner. Se ve así, es como una especie de empresa virtual la que yo trabajo en este IPD. Y en el centro se colocan, evidentemente, los objetivos del proyecto en costo, en calidad, ¿no? En tiempo. Y evidentemente esto requiere mucha fuerza, mucha gestión de equipo, ¿no? Porque esto significa vencer barreras de filosofías de culpa, de mala gestión de comunicación, y lo que incentiva mucho este enfoque colaborativo es la integración. La integración con mi partner, que puede ser mi constructor, y mi constructor tiene que integrarse con mi diseñador, y así sucesivamente. Es un sistema de trabajo colaborativo mucho más, de mucho más nivel, puede decirse así, que el ejemplo que he dado, ¿no? Ahora, a este punto, cabe mencionar también las herramientas de gestión de proyectos, que se utiliza por un lado en un enfoque tradicional. Por ejemplo, tenemos el Project Management Book of Knowledge. Es muy conocido internacionalmente, es una gran referencia a nivel internacional, y que, bueno, como muchos sabrán, ya tiene una 7ª versión, y que incluye también matices de colaboración, ¿no? Esta es una herramienta de gestión de proyectos que en realidad no solamente se limita a un enfoque tradicional, sino también podemos agarrar prácticas de este enfoque en la parte colaborativa. ¿Pero por qué lo he puesto así? Un poco para que se entienda que hay otra herramienta de gestión de proyectos, que es el BDC, que apuesta por un nivel más integrado, ¿ya? Entonces, si bien son distintas herramientas, nada quita que yo pueda de repente estar haciendo un proyecto o un IPD utilizando prácticas del BDC, pero de repente puedo, pues, utilizar alguna de las prácticas de gestión de las comunicaciones que me propone el PMBOK, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar mejorar, integrar, y que sume a los objetivos del proyecto. Ahora, el BDC lo he colocado en la parte de enfoque colaborativo, un poco para que entiendan
que este sistema Virtual Design and Construction, que de hecho ya varias generaciones han tenido en Perú la certificación, es una propuesta de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y que propone, evidentemente, la práctica, que esta herramienta sirva como base a la elección del IPE, a este sistema de entrega de proyecto. Entonces, el VDC te habla de métricas, de PPMs, te habla de sesiones ICE, te habla de Big Room, te habla del BIM, ¿no? Y entonces tú vas a evidenciar qué diferencias hay entre ambas herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos matices y muchas bondades que el VDC complementa y es congruente con el enfoque del IPE. Los contratos que propone el enfoque colaborativo, para nombrar algunos, por ejemplo, tenemos el contrato del FAC1, que es un contrato de estándar británico, que también se puede perfectamente utilizar en todo el mundo, ¿no? Es un estándar de aplicación internacional y que propone justamente un nivel de alianza. Entonces, los formatos de contratos de alianza son los que se derivan de este sistema de entrega de IPE. Tenemos los Consensus Docs, que son formatos americanos de IPE, ¿no? Y que de hecho hay inclusive adendas de Lean Construction, de prácticas de gestión de proyectos que calzan perfectamente con el IPE, ¿no? Entonces, y así también hay prácticas propias de instituciones británicas, ¿no? Tenemos también el PPC 2000, que también es otra propuesta británica en ese sentido, y por ende tenemos muchas más, ¿no? En la cual tenemos que buscar la utilidad, los beneficios y la adaptabilidad, sobre todo, para que sean utilizados en Perú. Y de hecho ya hemos tenido experiencias en Perú, tanto a nivel público como privado, de este nivel de alianza. Entonces nosotros actualmente nos encontramos pasando por una etapa de transformación donde tenemos que llegar a ese punto de cambio, ¿no? Que finalmente nos va a traer como resultado una reducción en todo lo que son los litigios, las disputas, y ver desde un punto de vista del management cómo se puede lograr los objetivos del proyecto optimizando los costos, en resumen, ¿no? Ya hablando de números, optimizando costos, mitigando las desviaciones en el costo, que, bueno, por estadística, algunos podemos decir que es un 10% de la desviación que se tiene en costo en un proyecto. Y eso va a depender evidentemente de la naturaleza del proyecto, ¿no? Pero es una apuesta que realmente nos va a servir mucho, y como país estamos transitando toda esta, toda esta coyuntura hacia este resultado, ¿no? Y de hecho, de los contratos colaborativos que valgan la pena, pienso que el NET es muy buena opción, por más de que esté dentro de un enfoque tradicional, pero tiene que haber un cambio del factor humano, ¿no? De adaptabilidad y de entender cómo es el trabajo, sobre todo cuando están envueltas las entidades del Estado, ¿no? Y definitivamente un nivel superior son las alianzas. El Framework Agreement Contract que propone el FAC1 es muy bueno, lo he usado particularmente y ha traído buenos resultados. Y bueno, hay muchísimo más por hablar. Me imagino de que hay preguntas por contestar del público, y bueno, ya doy cierre a mi presentación. Muchas gracias. Gracias Ale, muy amable, y sí, hay mucho más que decir. En el programa de especialización que estamos promocionando, también vemos, por supuesto, el enfoque colaborativo como una alternativa al enfoque tradicional, y también, bueno, en fin, porque creemos en esto acá. Y para ir cerrando, justamente una adaptación del BDC del enfoque de Stanford, nos hemos permitido hacerlo, y es lo que estamos intentando hacer y promocionar justamente la inversión pública, ¿no? Y partimos, solamente en un minuto lo describo.
Lo que se quiere al final del día, si se dan cuenta ustedes, es que la inversión pública cierre brechas, por supuesto que sí, sea rentable sostenidamente, por supuesto que sí, pero también que sea construible, es decir, que no se tarde demasiado su construcción, que sea operable, mantenible, usable, ¿no? Y eso solamente, mis estimados amigos, se va a conseguir según las prácticas internacionales, en particular esto último que estamos viendo del IPD, si es que integramos las diferentes especialidades cuando diseñamos los expedientes técnicos. Eso todavía es un reto pendiente, pero se puede hacer. Pero, ¿qué te dicen las prácticas para integrar todas las especialidades, incluyendo también la preinversión, que se convierte en una especialidad? Eso solamente será posible si integramos las fases y las etapas. Hay que reconocer que la preinversión, por ejemplo, con la ejecución, con el expediente técnico, todavía hay trabajo que realizar para que se integren. Y en la misma fase de ejecución, el expediente con el diseño no están integrados. En buena cuenta, preinversión, expediente y ejecución de obra todavía son como universos en colisión, ¿no? No fluye y tenemos que hacer que fluya. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que fluya? La práctica te dice que mediante una mejor elaboración de relaciones, lo que se estaba mencionando hace un momento y lo que se ha mencionado a lo largo de toda esta presentación, entre la entidad pública, el proyectista, el contratista ejecutor, el supervisor, el área de planeamiento, presupuesto, logística y por supuesto los órganos del IRTP. Pero ¿cómo se consigue eso? Nuevamente, la pregunta siempre va a ser ¿cómo? El qué, mal que bien, uno lo sabe. Con el tiempo uno lo sabe. Pero el cómo. Y si se dan cuenta, estamos respondiendo el cómo. Y el cómo final es esto, con información. Tenemos que integrar la información. Una vez que integramos información y no solamente usemos información para comenzar desintegrada o información gráfica, solamente plan, dibujos, y la integramos y podamos modelarla, podemos hacer magia. Porque esta información, a partir de esta información puede salir todo lo gráfico que queramos, por ejemplo, los planos, y podemos visualizar y modelar más fácilmente. Estamos hablando del BIM, en buena cuenta, que es también lo que vamos a ver en el curso. Y si conseguimos mejorar estas relaciones a través de la gestión de la información y de una relación contractual mucho más adecuada como la que Ale acaba de mencionar, podemos conseguir realmente la colaboración. Y en buena cuenta, la participación temprana de actores. No esperar terminar el expediente para recién contratar al ejecutor de obra, por ejemplo, como dicen las prácticas internacionales más exitosas. Finalmente, si podemos integrar todo, podemos también mejorar la cadena de producción, el Lean Construction, que se mencionó también. Y por supuesto, todo esto tiene que ser medido no solamente en función a los objetivos del proyecto, sino también a los objetivos del cliente, que en este caso es el Estado. Y todo esto se puede hacer de menos a más, pero tiene que tener un sustento legal. Hay relaciones que tienen que ser normadas, legales, entre ellas las relaciones jurídicas, los contratos. Pero también tiene que haber modificaciones tanto en el marco legal del INVIAR-TP, algunas modificaciones, y un gran grueso de modificaciones en el capítulo de obras de la ley de contrataciones. Y creemos sinceramente que hacia eso vamos. Por eso que es algo que promovemos, ¿no? No solamente enseñamos entonces inversión pública tal cual lo dice la norma, sino que nos atrevemos a proponer mejoras como las que ustedes están viendo, ¿no? Ok, con eso damos por finalizada este webinar y estamos dispuestos a las consultas que pueden haber. De hecho, me parece que hay una consulta que han hecho ya, así que vamos ahí por ahí. Tal vez Eloy puedas contestar esa primera pregunta que envuelve mucho realmente. Sí, es una pregunta general importante, ¿no? Importante, Dice así un es. poco lo que estábamos explicando. En la actual coyuntura económica, en pleno proceso de recuperación de la crisis, ¿cómo debería ser la inversión pública el próximo año? Esa es la pregunta concreta. Ahí podríamos dar tres ideas. La primera idea es, yo no pensaría ahorita en este momento en la inversión pública del próximo año. Yo pensaría en la inversión pública de este año. De hecho, ya se pasó en el presupuesto de inversiones de los 52.000 millones de soles y en el presupuesto total del Estado de 211.000 millones de soles. Yo creo que ya no tenemos 30, sino 32.000 millones que se puede ejecutar, quizá de ellos unos 16.000 millones. Y habría que hacer el esfuerzo. Para ello hay que hacer dos cosas concretas, y esto lo va a hacer seguramente el gobierno entrante. La primera es reformular el presupuesto 2021.
Hay dinero ocioso, casi la tercera parte todavía no se certifica, entonces ya de una vez poner la plata donde se necesite ejecutar prontamente. Y si hay proyectos que todavía no disponen de todos los recursos certificados, bueno, esos recursos tendrán que reutilizarse hacia proyectos que los necesitan, porque entre otras cosas, hoy se necesitan recursos. Y una conjuntamente con esa es la reformulación del presupuesto 2022. El presupuesto 2022 debe tener claridad de lo que se piensa hacer en función del plan de gobierno, pero también debería tener claridad en lo que se debería ejecutar de lo que ya está listo para ejecutar en tanto corresponda con estos objetivos. Entonces ahí tenemos dos primeras tareas: reformular presupuesto 2021 y 2022. Perfecto. Lo segundo es establecer metas concretas en el presupuesto para algunos procesos. Por ejemplo, el girado. El girado es ya cuando la conformidad se transforma en un dinero que va a la cuenta del proveedor. Hoy día se ha devengado 92.000 millones de soles. O sea, se ha dado conformidad a 92.000. Pero se ha girado solo 89.000. Es decir, hay 3.000 millones de soles que se podrían haber girado en el día. Y normalmente este proceso demora 3 días, 7 días, en algunos casos, lamentablemente, hasta 21 días. Si queremos recuperar la economía, tenemos que hacer más ágil el flujo del dinero. No podríamos ya esperar 3 días, 7 días para el girado. Tiene que ser inmediato. Entonces, estos 3.000 millones tienen que ejecutarse de forma inmediata. De la misma forma, siempre hay 12.000 millones de soles en evaluación para conformidad, siempre, y van quedando mes tras mes. Hay que rematar estos 12.000 millones. Si metemos en la economía estos 12.000 millones y estos 3.000 millones, eso significa 1 millón de empleos. Entonces, estos 15.000 millones tienen que ejecutarse. Entonces, hay que tener metas para la conformidad, hay que tener metas para el girado. Hay que eliminar esta brecha entre PIN y certificación, y esta brecha entre certificación y compromiso. Esto lo conocemos muy bien con Anthony, en su época era parte de la chamba que hacíamos. Y esto, a su vez, hacerlo fluir hacia los ministerios, hacia los gobiernos regionales y a los principales presupuestos locales. Nosotros manejábamos 100 comités en paralelo, y lo que hacían estos comités era justamente este seguimiento con indicadores meta claro. Es parte de lo que habría que hacer, y ya a medida que se va ejecutando eso, la siguiente derivada será ver hacia qué objetivos estamos apuntando, además de empleo, además de consumo. Es decir, brechas económicas, brechas sociales. Pero la primera es hacer que este dinero que está en el presupuesto se concrete en forma de flujo económico y se concrete en forma de servicio a la población. Excelente, Eloy, así de concreto, directo a la vena. Y hay otras preguntas, varias, que las vamos a responder con Ale, que se refieren básicamente al tema de la corrupción, al tema de cambios en la ley de contrataciones, este tema de eficiencia, adicionales. En realidad, para eso deberíamos llevar todo el curso, ¿no? Pero aquí perfectamente podemos dar algunas líneas. Más bien, gracias por las consultas complicadas que nos han hecho. A ver, siendo sintéticos, gran parte de la problemática de adicionales, de modificaciones y luego donde se enquista la corrupción está acá en este gráfico, que es justamente lo que Ale decía del BDC, pero adaptado a nuestra realidad. Por ejemplo, acá, vean esto. Hay que saber cómo se hace un expediente técnico. Es curioso, mucha gente habla de expediente técnico y se quejan de los expedientes técnicos que son malos. La misma Contraloría se llena la boca todos los años diciendo que el problema son los expedientes técnicos, pero el problema no son los expedientes técnicos, ¿eh? Eso no es causa, eso es una consecuencia. Hasta que no entiendan eso, hasta que la Contraloría y los grandes genios que hablan de expediente técnico no entiendan eso, no se va a solucionar nada. Va a haber corrupción, va a haber ineficiencia, van a haber errores, van a haber adicionales. Malos expedientes técnicos no es causa, es consecuencia. Entonces, ¿qué origina un mal expediente técnico? Vean esto acá. ¿Ustedes han visto cómo hace un expediente técnico tradicionalmente en el Perú? Y en cualquier parte del mundo, en realidad. Primero está un señor arquitecto que hace su parte, trabaja un par de meses, deja planos. Voy a simplificar. Luego viene, se va, luego viene un estructuralista, hace sus planos, se va. Luego viene un mecánico, hace sus planos y se va. Y ninguno trabaja coordinadamente.
prácticamente. Dejan planos y, por supuesto, el plano de estructuras posiblemente no coincida con el plano de eléctricas, y viceversa. El de sanitarias ni siquiera con el de climatización o de gases. Y van a ver, por supuesto, al final 500, 1000, 5000 planos llenos de interferencias, inconsistencias, incompatibilidades. ¿Que dónde van a reventar? Cuando sean revisados es imposible. Hagan un cálculo bien sencillo los matemáticos. 500 planos nomás. Y que te tome una revisión de un plano, compáralo con los demás. Que te tomes 2 minutos. Haz el cálculo que se llama número combinatorio y te va a salir 2 años. Revisar 500 planos te toma 2 años. Por lo tanto, ninguna entidad, ninguna ejecutora, nadie puede revisar todo. Y va a salir un expediente técnico con inconsistencias, incompatibilidades por la forma como trabajamos. Ese problema lo va a asumir, ¿sabes quién? El ejecutor, que por supuesto, ni corto ni perezoso, en algún momento va a agarrar alguna inconsistencia para pedir un adicional. ¿No quieres adicional? Nos vamos a un arbitraje. Pasan 2 años, todo se paraliza y ¿quién gana? El privado. Más del 90% de los arbitrajes lo gana el privado. Entonces, vamos al origen. Y no podemos seguir repitiendo cosas como la Contraloría. El origen está acá, en hacer buenos planos, buenos expedientes, pero esto se consigue si es que integramos el proceso, esto se consigue si es que integramos a las personas, esto se consigue si es que integramos la información. Y como se pueden dar cuenta, todo esto es una complejidad, pero vamos paso por paso, hay que tener la claridad. Y es por eso tan importante la importancia del BIM. Otro factor de problemas, lo que Alejandra estaba mencionando, el sistema de entrega. O sea, es decir, la combinación de relaciones, de riesgos que hay entre los diferentes actores. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos problemas en el país? Porque en el país todavía hay una entidad pública que necesita hacer una obra y ¿qué hace? 2 contratos. Un contrato para hacer con el proyectista, para hacer el expediente técnico, y luego un segundo contrato para hacer la ejecución. Eso evidentemente no va a funcionar casi nunca. Sin embargo, en el país es lo que la ley de contrataciones nos fomenta y el INVIERTE también fomenta. Eso, hay un montón de literatura que dice que prácticamente no funciona. Eso es lo que Alejandra decía, el design be built, ¿no? Hay 2 relaciones separadas y, por supuesto, divorciadas en tema de riesgos, en tema de objetivos, en tema de oportunidades, en tema de, en fin, en tema de responsabilidades. No hay ningún objetivo común y van a haber un conflicto permanente entre 2 señores. Si a eso le metes corrupción, y de hecho, la Contraloría, el año pasado, Nelson Chak sacó su libro donde decía que la corrupción en el país se fomenta acá, en este binomio, supervisión y contratista. Una pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué hemos creado esta figura de supervisor? Las obras se supervisan, sí, pero esa es una función de la entidad. Tú no puedes tercerizar eso y esperar que el supervisor haga tu chamba. Y esperar que ese tercero no se coluda con otro tercero, que es el ejecutor. Entonces, ahí hay una serie de problemas en las relaciones. ¿Qué tiene que cambiar la ley de contrataciones? Esto. Y no perder su tiempo, como lo hace, por ejemplo, hace una semana cambió nuevamente, por enésima vez, el reglamento de la ley de contrataciones. ¿En qué? En formas. Palabritas por acá, palabritas por allá. Eso no cambia nada. Lo que hay que cambiar es de fondo todo el capítulo de horas, cambiando el sistema de entrega o por lo menos permitiendo nuevos sistemas de entrega y permitiendo con el BIM justamente la integración de información para un expediente técnico integrado. Si no, siempre van a haber problemas. Y eso es caldo de cultivo para la corrupción y la gente que tiene pocos escrúpulos, ¿no? No sé si Ale puede, por favor, complementar un poquito de esto. Sí, gracias, Anthony. Muy, muy interesante el gráfico que estás mostrando, porque efectivamente parte de lo que propone el IPI y con, digamos, las prácticas del BDC, ¿no? Efectivamente, ¿no? El gran problema de los expedientes técnicos es una consecuencia, en realidad, como tú dices, ¿no? Y necesitamos atacar la raíz, como cualquier gestión de riesgo, ¿no? Hay que ver cuál es la causa del por qué tenemos expedientes técnicos deficientes y que finalmente terminan en paralizaciones de obras y en mayor costo, ¿no? Entonces yo apelo a que en realidad los cambios a futuro que se hagan de la ley de contrataciones se pueda mejorar o eliminar, si es posible, la figura del supervisor y que en realidad el protagonismo de la entidad
sea de liderazgo en todo el proceso, en todo este proceso que estamos viendo aquí, con un enfoque de integración, ¿no? Y evidentemente para llegar a eso necesita contar con herramientas, ¿no? Entonces en la ley de contrataciones deberían de poner prácticas de gestión de proyectos, y es decir, todo un programa, ¿no? Yo creo que aquí, de repente en otros países como ejemplo, tenemos que han aplicado programas, por ejemplo, a ver, Chile, por ejemplo, esto tiene su plan BIM, creo que es el 2021, 2020 fue, hace 5 años, ¿no, Anthony? Sí, así es. Y Perú entonces, también tiene su plan BIM, ¿no? Ya, así como el plan B, debería de haber algún plan macro de contrataciones con el Estado, donde haya una reformulación desde la raíz, ¿no? Para poder de una vez partir con un escenario más limpio, sólido, sobre una base en la cual nosotros podamos sentirnos seguros de las decisiones que tomemos en el día a día. Por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar en un expediente técnico con una integración, voy a integrar a mi constructor, a mi diseñador, voy a hacer todo este sistema de trabajo integrado que finalmente me va a servir en entregar un producto de expediente técnico más fino, ¿no? Con menos riesgos de retrabajos. Efectivamente, Anthony. Entonces, está todo vinculado, ¿no? Vinculado, y hay que hacer un fuerte trabajo, sí, pero al menos ya estamos tenemos todas las pautas a la mano para hacerlo, en realidad. Y es lo que transversalmente digo a todo lo que vaya a suceder de esta transformación o cambios que queremos llegar con la ley de contrataciones. Hay un factor que es clave, que como ustedes saben, es el factor humano. Y el factor humano hay que manejarlo con muchas capacitaciones, con en realidad cambiar el chip. Y cómo se cambia el chip? Estamos hablando de gestión del cambio, ¿no? Ya es un tema ya de management que a propósito de las PMOs evidentemente deberían de incluir este factor de capacitaciones y de gestión del cambio para poder servir como efectivamente ser una asistencia técnica de la entidad que esté pasando por esta transformación, ¿no? Y bueno, ese en líneas generales es mi comentario, Anthony. Gracias, Ale. Y con eso estaríamos terminando. Les agradezco a todos los ponentes, a Ale, a Eloy, a Manuel y a todos ustedes, a la escuela, por su favor, por la oportunidad de seguir diseminando estos conocimientos. Los esperamos en los cursos que estamos proyectando. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Profesor, mencionar, profesores, para todos los que estén interesados en inscribirse, comentar que todavía hay cupos, pero ya tenemos los últimos cupos, perdón, y que bueno, a todos los que han participado en este webinar van a tener el beneficio especial de que estamos extendiendo el pronto pago, ya que tiene un descuento de por sí, así que estamos extendiendo el pronto pago hasta el día domingo. Y recuerden que hay últimos cupos. A continuación les vamos a brindar un poco más de información para que puedan ya decidirse por matricularse y bueno, formar parte de la comunidad de la escuela. Muy bien. Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias, Mariela, y buenas noches, profesora Ulfe, profesor Moreno, profesor Durán, profesor Velasco, un gusto saludarles. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, les saluda Carolina Pineda, soy una de las asesoras comerciales de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes los beneficios de estudiar un programa de especialización en la modalidad a distancia que ofrecemos en la escuela. En primer lugar, tenemos una plana docente con amplia experiencia en el sector público, lo que les garantizará un aprendizaje de alto nivel. Tendrán clases en vivo y grabadas. Contarán con asesoramiento académico personalizado y permanente. Participarán hasta en 2 charlas magistrales. Y por último, y no menos importante, tendrán actividades individuales como también grupales, con finalidad de fortalecer el trabajo en equipo y networking.
Por tanto, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC los invita a participar del programa de especialización en inversión pública en la modalidad a distancia. Comprende la relevancia de la inversión pública para el crecimiento y desarrollo del país y conocer los conceptos relativos a la inversión pública, su marco normativo y, sobre todo, cómo mejorar las posibilidades de implementarlo oportunamente. Conoce cómo opera la fase de programación multianual de inversiones y aplicar los principales conceptos, metodologías, herramientas y mejores prácticas para una eficiente programación de inversiones. Conoce cómo se articula el INVIERTE-P con los demás sistemas administrativos del Estado, en particular con los sistemas nacionales de planeamiento estratégico, de presupuesto y de abastecimiento. Genera capacidades de análisis de la problemática real de las inversiones y de desarrollo de propuestas de mejora basadas en buenas prácticas nacionales e internacionales. Actualmente contamos con las tarifas especiales de pronto pago, pago fraccionado y tarifa general. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestro campus virtual PUC. ¿Desean recibir información? No duden en comunicarse con nuestros asesores al correo electrónico sc.gobierno@puc.edu.p o vía WhatsApp y llamadas al teléfono 962-379-448. Quedamos atentos.